Agradecidos a nuestro Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. Seguimos en el capítulo 5, pero hoy entramos a la 10ª parte de este capítulo con relación a los beneficios de ser justificados por la fe. En el versículo 18, que habíamos visto ya una parte la semana anterior, que es el resumen de los dos hombres, hay una frase que menciona: vino a todos los hombres. A través de este enunciado vamos a hacer dos preguntas. La primera: ¿esto significa que todos los hombres son justificados por este don? Sin hacer una elección personal, cada persona recibió la maldición de la transgresión de Adán. Recuerde, pero esta otra pregunta dice: ¿es por lo tanto cierto que cada persona, aparte de su elección personal, recibirá los beneficios de la obediencia de Jesús? La respuesta es: para nada. Y tenemos dos partes. Primero, Pablo pone en claro que el don no fue como la transgresión. Estos no son idénticos en su resultado o en su aplicación. Y en segundo lugar, en más de 3 versículos, Pablo llama a la obra de Jesús un don y nunca usa esas palabras para describir la obra de Adán, que es una transgresión. Es simplemente la naturaleza de un don que debe ser recibido por fe. Recuerde esto. Finalmente, Pablo claramente enseña en todo el Nuevo Testamento que no todos son salvos. Con esto vamos a seguir con otra pregunta. ¿En qué sentido entonces vino el don a todos los hombres? Este don vino en el sentido de que todo don puede ser presentado. Como en este caso, este don fue presentado a toda la humanidad, pero no necesariamente fue recibido. No todos quisieron, no todos aceptaron. Y esta es la diferencia. En que a través de Adán la transgresión se transmitió a toda la humanidad, pero el don es presentado, pero debe ser recibido con fe. Aquí vamos a ver un comentario de Harrison que dice: la idea de que todos los hombres son salvos por la obra de Jesús, sin importar que lo sepan o no, se conoce como universalismo. ¿Y qué significa esto? Esta doctrina del universalismo estuviera siendo enseñada aquí, Pablo se estuviera contradiciendo a él mismo, pues él ya ha descrito la imagen del hombre pereciendo por el pecado. ¿Qué debemos entender entonces a través de este comentario? Que definitivamente la obra de Jesús o ese don que nos entrega, que nos presenta Jesús, recuerde, debe ser recibido por fe. Y a través de ello, la persona que lo reciba, el ser humano que lo reciba, será salvo. Más adelante, en el versículo 19, de forma textual la palabra de Dios dice: porque así como la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la desobediencia de uno, por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos, que Él es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que hay dos caminos: obedecer o desobedecer.
La desobediencia de Adán hace pecadores a la humanidad. Aquí notemos algo y que quede muy claro. La desobediencia de Adán hace pecadores a la humanidad. Pero la obediencia de Jesús hace a muchos justos. Cada representante comunica el efecto de su obra a sus seguidores. Y es por esto que nosotros podemos darnos cuenta que cuando se menciona esta frase, muchos fueron constituidos pecadores. Aquí Pablo nos muestra algo. Pablo vuelve a enfatizar el punto. En la raíz. Fuimos constituidos pecadores por la obra de Adán, recuerde. Por supuesto, elegimos a Adán cuando pecamos. Pero el principio permanece que como otro hombre nos constituyó pecadores, entonces podemos ser constituidos justos por la obra de otro hombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Continuamos con este versículo 19 y aquí nosotros vamos a ver, esta es la única manera en que la obra de Jesús nos puede beneficiar de alguna forma. Ahora, ¿cuál es esa? Si cada hombre debe defenderse a sí mismo, sin la representación, ya sea de Adán o de Jesús, entonces con seguridad todos pereceríamos. ¿Por qué? Porque ninguno sería salvo, ya que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí es bueno que nosotros pongamos atención, que solamente una persona sin pecado que actúe por parte nuestra puede salvarnos. ¿Y quién es? Y es justo que Él actúe por nuestra cuenta, porque otro hombre nos puso en este lío al actuar en nuestro nombre. Solo nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos podrá sacar de todo este sistema pecaminoso. Él es el único que nos perdona por ese sacrificio cruento en la cruz. Él nos hace justos. Pero aquí vamos a establecer un ejemplo para tener mucho más claro con relación a lo que hizo Adán y a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Que no es cuestión simplemente de poner a alguien diferente y justificar nuestros errores. No se trata de eso. Aquí dice, si yo robara un banco y fuera pronunciado culpable por un juez, con seguridad esa es la justicia que tiene que aplicarse. Pero de pronto aparece alguien, un amigo, y le dice al juez, su señoría, yo amo a mi amigo y quiero cumplir su tiempo de condena en la cárcel. Quiero ponerme en su lugar y recibir el castigo que él merece. ¿Qué cree que va a suceder o cuál puede ser la respuesta de ese juez? Según este enunciado dice, el juez respondería, tonterías. No te castigaremos por el crimen de tu amigo. Eso no sería justo. Él cometió el crimen, así que debe de pagar la pena. Solamente sería justo que otra persona pagara la pena si yo fuera culpable por la obra de otra persona. Entonces, con esto tenemos mucho más claro de lo que sucedió y de lo que sucede con la humanidad.
Para esto nosotros vamos a recordar lo que está escrito allá en Isaías, capítulo 64, versículo 6, en donde dice que la justicia del hombre es considerado como un trapo de inmundicia. Por lo tanto, la persona que dice, yo quiero ser representado, perdón, yo no quiero ser representado por Adán o Jesús. Quiero representarme a mí mismo. No entiende dos cosas. Primero, no entiende que realmente no depende de nosotros, no depende del hombre, no depende del ser humano, no depende de la humanidad. Nosotros no hicimos las reglas, Dios las hizo. Debemos de lidiar sencillamente con ello. Pero en segundo lugar, no entienden que nuestra justicia personal ante Dios es como un trapo de inmundicia, y ya lo habíamos dicho. Porque para Dios, nuestra justicia personal es una imitación ofensiva. Así que el pararte por tu cuenta va a garantizar únicamente tu condenación. Es por esto que nosotros debemos recordar que es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Más adelante, vamos al versículo 20, pero en esta ocasión vamos a ver su primera parte, que es el propósito de la ley. Y dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué es lo que sucede con esta frase? ¿Qué es lo que nosotros debemos entender? La ley se introdujo para que el pecado abundase. Uno entendería que entonces es la ley la culpable para que yo peque y para que peque abundantemente. No es así. Vamos a ver qué dice Pablo al respecto. Pablo nos ha demostrado, en primer lugar, que la ley no nos justifica. Eso está muy claro. Pero ahora nos muestra que en sí misma la ley ni siquiera nos hace pecadores. Esto es importante. Porque Adán hizo eso. ¿Por qué Adán hizo eso? Simplemente porque él decidió. Es más, allí no había todavía la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Hay un propósito claro para la ley. Y parte de él es para que el pecado abundase. Recuerde, ¿qué significa esta frase? ¿Qué significa esta palabra? Abundase. La ley hace que el pecado del hombre sea ¿qué? Más claro y más grande. Al contrastarlo claramente con el santo estándar de Dios. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Poniendo igual otro ejemplo para ver exactamente la magnitud de las faltas o el tamaño real que constituye nuestra falta ante la ley. Las imperfecciones de una piedra preciosa. Primero, imagínese, una piedra preciosa tendrá imperfecciones. El hecho de tener una piedra preciosa es algo maravilloso. Pero si esta piedra preciosa la contrastamos con una piedra perfecta, ¿qué sucede? Las imperfecciones abundan. De la misma manera, la ley perfecta de Dios expone nuestras fallas y hace que nuestro pecado abunde o le dé la dimensión correcta de esa falta, de esa transgresión.
Ahora, entonces, con esto llegamos hasta aquí con nuestro estudio.